Bienvenidos a una nueva edición de Unique, Reflexiones Inspiradoras, por Kia y Singular. Reflexionar siempre resulta útil, pero si además lo haces junto a personas que ven la vida desde diferentes puntos de vista, esas reflexiones se enriquecen y se vuelven inspiradoras. Y eso es lo que Singular junto a Kia quieren ofrecerte con la ayuda de nuestros invitados. Bueno, hola a todos, bienvenidos a este primer número de Unique. Hoy tenemos al mejor creativo del siglo XX y en baloncesto, cuando acaba un partido, cuando acaba una temporada o una carrera, siempre hablamos de números. 10, 12, 14 y nos referimos a puntos, asistencias, rebotes y si ese jugador ha sido el MVP. Pues hoy os voy a dar los números del MVP de la creatividad y de la publicidad. Y son 39, 100, 7, 25... Y es que ha conseguido 39 premios en Cannes, 100 en San Sebastián, 7 de ellos grandes premios. Ha sido elegido top 25, entre las 25 personas más influyentes en Forbes en el año 2016. Así que con todos estos números, Tony, bienvenido. Por esos números, que así puestos de golpe en una planilla, impactan. Hasta a mí, que me lo sabía. Yo creo que no hay mejor forma que empezar hoy con preguntarte, ¿sigues siendo único? Yo sigo siendo único, no tenía conciencia de haberlo sido nunca. Bueno, sí, claro, todos somos únicos de alguna manera, ¿no? Otra cosa es que sepamos por qué o en qué, pero sí, que supongo que una característica de lo humano es ser único, sí. Bueno, y un poco o yo creo en ello. No, y por eso es un poco, ¿no? Al final, bueno, me han dicho un poco que nos llamamos Unique realmente por una idea tuya, ¿no? Y que realmente, como acabas de comentar, el hecho de que toda persona, ¿no? Debemos evolucionar, ¿no? Para sacar lo mejor de nosotros mismos, para ser únicos, cada uno de su forma, y de esa forma, bueno, pues mejorar nuestros equipos, nuestra sociedad, nuestra compañía. ¿Debería ser ese un poco el objetivo, ¿no? De cada persona? Sí, yo creo que tiene que ver. Para empezar, lo de idea mía, no, al final casi nunca he tenido una idea yo solo, así que son procesos muy largos de trabajo y de ahí efectivamente ha surgido esta idea de lo unique. Y tiene que ver sobre todo con esa idea de la diferenciación, ¿no? Yo creo que como seres humanos todos tratamos de distinguirnos del resto para existir, para ser alguien. Es verdad que luego hay sectas que tienden a lo contrario o gentes que tienden a lo contrario, pero no es lo habitual. Yo creo que en general, como seres humanos, tratamos de diferenciarnos y, por tanto, de ser distintos a los otros para sobresalir. Eso ocurre, por ejemplo, en las familias, ¿no? Lo ves cuando las familias numerosas, siempre cada uno de los hijos, aunque no sean numerosas, trata de ocupar un papel distinto para obtener, digamos, el favor de los padres, ¿no? Pues en el mercado es un poco lo mismo. Yo que trabajo en publicidad, al final me dedico a intentar diferenciar marcas unas de las otras, ¿no? Y mi trabajo consiste básicamente en eso, en tratar de hacer parecer como únicas marcas que a lo mejor se parecen mucho o productos que a lo mejor se parecen mucho a los demás, ¿no? Y sí, yo creo que eso, llevado a la vida común, es casi darwinismo, ¿no? Diría, la necesidad de aparecer diferentes para existir sobre todo, ¿no? Para ser relevantes, ¿no? Y toda esta evolución, ¿no? Digamos, todo este cambio que hemos vivido últimamente y quizá en estos últimos meses quizás haya podido ser incluso más brusco, ¿no? El cambio, o más rápido, podríamos decir. Con todas estas grandes campañas que has hecho, con cómo ha cambiado ahora mismo tanto el consumo como el consumidor, ¿encajarían esas grandes campañas en un día como hoy mismo, en esta sociedad en la que vivimos? ¿Tendrías que cambiar muchas cosas de esas campañas? Sí, hombre, en publicidad nos ha cambiado, bueno, ha cambiado todo en todas partes, ¿no? Pero en publicidad nos ha cambiado algo muy fundamental, que es que nosotros teníamos un mundo muy sencillo en el que había un canal, que era la tele, en el que teníamos convocado a todo el mundo. Es una cosa bastante anómala, pero que ocurrió durante 50 años. Ahora nos parece, ahora lo añoramos, y nos parecía normal, pero yo creo que no tenía nada de normal. Yo creo que es más normal lo de ahora, es decir, que la gente acuda a millones de sitios, a millones de personajes y a millones de contenidos distintos, ¿no? Entonces, digamos, esa fragmentación de las audiencias lo ha cambiado todo. Claro, nosotros teníamos que llegar a gente, antes llegábamos de una manera sencilla, lo que hacíamos era subirnos a una caja de cervezas y tratar de contar nuestro rollo de la manera más atractiva posible,
y eso implicaba un tipo de lenguaje y un tipo de manera de hacer. Eso hoy no es posible, y por tanto, sí, cuando me preguntas si sería lo mismo, pues hombre, yo creo que hoy uno de nuestros anuncios más icónicos, pues la mano de BMW, por ejemplo, no sé si serviría hoy en el entorno. Es un anuncio muy pensado para existir en un entorno determinado, pues un momentito de paz y de reflexión en medio de anuncios de detergente y de salchichas de Frankfurt, ¿no? Yo creo que hoy que los anuncios tienen que existir en distintos canales, de distintas maneras, con públicos muy diferentes, seguramente más segmentados, habría que ir a buscar otra cosa, ¿no? Así que sí, si además la pregunta incluye cómo será el mundo después del COVID, que también yo creo que es lo que me querías decir, pues la verdad es que no lo sabemos muy bien, pero efectivamente hay cosas, hay sensibilidades que el COVID ha exacerbado, ¿no? Y que habrá que tener en cuenta, sí. Entonces, sí, será distinto. De hecho, siempre es distinto, ¿eh? O sea, nuestro trabajo, en la medida que consiste en diferenciar, como he dicho antes, necesariamente tiene que ser nuevo o aparentemente nuevo cada vez, ¿no? No, está claro que realmente, como comentas, y diferentes canales, diferentes plataformas, sin Claro. publicidad, a través de suscripción, y la gente igual, bueno, pues va eligiendo un poco lo que se adapta mejor a su forma de vivir, a su forma de ser, o a la serie que más le gusta, ¿no? Y es verdad que no sé si eso ha hecho un poco que haya que hilar un poquito más fino, digamos, ¿no? En el sentido de, oye, hay que ir mucho más a un público en concreto, hay que, como decías antes teníamos a todo el mundo igual en el mismo sitio. Y ahora esas campañas o esas marcas quizá tengan que, bueno, pues eso, que decir, oye, no, es que esta es la parte que me interesa o esa campaña de publicidad tiene que ser un poco diferente. Sí. No sé si eso Sí, sí. es un concepto que ha cambiado muchísimo y sobre todo con todo lo que hemos vivido, ¿no? Sin duda, o sea, yo creo que hay dos cosas que estás diciendo. Segmentar, es decir, decidir a quién le hablo. Teníamos un poco la pretensión o la pretensión absurda de hablarle a todo el mundo, que es un poco ridículo. Es decir, yo he hecho anuncios de compresas, por ejemplo, y las poníamos en la televisión pues cuando la gente estaba viendo un partido de básquet tuyo, por ejemplo, ¿no? Pues allí había gente que le interesaba el producto y mucha gente a la que no le interesaba y con la que hablabas igual. Entonces, era un poco ridículo. Entonces, yo creo que la segmentación es inevitable, es complicada, es compleja, pero tiene sentido. Es decir, voy a hablarle a la gente a la que le puede interesar lo que tengo que vender. Y luego otra gran variante del asunto es, antes te escuchaban lo quisieran o no. O sea, tú eras como el tipo que te entra en la puerta, te ponen el pie en la puerta y te suelta su rollo sobre la enciclopedia. Ahora yo creo que hay que hacer un tipo de publicidad que se parece más a lo que entendemos por contenido, ¿no? Es decir, algo que resulte atractivo, que resulte medianamente interesante o medianamente útil o medianamente informativo para que la gente se acerque, ¿no? Es decir, y eso pasa por una cosa que nosotros durante los años de la tele no hacíamos, que era por tratar de saber qué quiere escuchar la audiencia y no tanto obligarles a escuchar lo que nosotros teníamos que decirles, ¿no? Y has comentado la palabra contenido. O sea, un ejemplo claro de algo que para mí ha cambiado mucho y es alguien, y justo hace unas semanas los está viendo, alguien como Ibai Llanos o la gente que es capaz de conseguir reunir a esa multitud de gente, un público mayoritariamente joven, pero en la que, bueno, pues que al final pagan una suscripción porque Ibai y su equipo cree contenidos, ¿no? Y hay muchas empresas que, bueno, pues que se unen a esa forma, ¿no? Bueno, pues de atraer a gente, de crear comunidad. ¿Puede estar haciendo eso digamos, o es una forma de pelear con esa creatividad o no está ayudando demasiado a esas grandes campañas o a esas marcas que puedan invertir en campañas más grandes o con más creatividad Bueno, por adaptarse a lo que tenemos ahora como sociedad? claro, las marcas tienen que intentar encontrar qué tienen de interesante, ¿no? Y es verdad que no es lo mismo Ibai hablando de videojuegos que una marca que tiene que vender, no sé, hipotecas, ¿no? Tendrá que hacer un esfuerzo mayor por tratar de atraer a la gente. Cuando hablamos de contenido, a mí me gusta siempre entenderlo como audiencia, es decir, porque tenemos la tentación de pensar que el contenido es el producto final. No, el producto final es atraer a alguien y lo hacemos a través de un contenido. Y el contenido puede ser infinitamente variado. El mismo Ibai en persona o el mismo personaje en persona puede ser un contenido, pero también un contenido es un partido de básquet de los que tú jugabas hace años o puede ser cualquier cosa que atraiga a una audiencia determinada. Es importantísimo saber a qué tipo de audiencia atraes para tratar de saber cómo les voy a contar lo que les tengo que contar, ¿no?
la publicidad juega a las dos cosas hoy, o a muchas cosas, pero sobre todo a dos, es decir, a tratar de crear un contenido que atraiga gente directamente, que eso es muy complicado, pero que cada vez se está trabajando más. Por ejemplo, hay una marca muy ejemplar en esto que es Red Bull. Red Bull ha conseguido convertirse en el sinónimo de deporte extremo, ¿no? Y de adrenalina. Lo han conseguido tanto que hoy son casi los propietarios de esa audiencia, o sea, hasta el punto de que otras marcas les pagan a Red Bull, para llegar a esa audiencia, ¿no? O sea, que ellos han conseguido más o menos. La otra es tratar de segmentar bien a quién quieres llegar y saber dónde están, que eso también es otro arte, ¿no? Es decir, necesito gente a que le gustan las zapatillas sneakers, pero que parezcan de vestir. ¿Dónde está esa gente? Bueno, ahí es verdad que los algoritmos, que Google, que la tecnología en general nos ayuda mucho y nos ayudará mucho, ¿no? Pero son dos caminos complejos, ¿eh? ¿Qué le digo y a quién se lo digo y dónde está? Sí, realmente lo ha cambiado todo. Es decir, al final, digamos, se necesita talento distinto, que eso sí que es un factor diferencial, ¿no? No, totalmente. Y yo creo que hablando de esas, bueno, de esas conexiones, ¿no? Yo creo que bueno, eres una persona bueno, pues que genera, ¿no? O que eres capaz de, sí, de conseguir de conectar con mucha gente por lo que haces, por cómo has sido como persona o por cómo... Y con todo esto, yo creo que la tecnología sí que lo consigue y nos engancha y nos conecta de una forma o de otra, como dices. Igual ahora es por los algoritmos y son capaces de conectar a alguien de aquí o de otro sitio de todo el mundo que nos gustan las mismas cosas y te conectan y estás en una comunidad. Pero al final, baloncesto, por ejemplo, la tecnología pues, ha ido que el deporte vaya cambiando. Tenemos más estadísticas, tenemos más datos, llevamos sistemas que nos dicen cuánto hemos corrido, a qué velocidad, cuánto hemos saltado, el esfuerzo. O sea, han ido cambiando pues, mucho, ¿no? Y nos han ido llevando bueno, pues a un baloncesto diferente, ¿no? Y hay gente, de hecho, que le gusta ese baloncesto con más números o con más datos, por decirlo de alguna forma. Bueno, el otro día veía que había inteligencia artificial que creaba poesía o que estaba componiendo música. Y bueno, puede ser que veamos a una tipa que escriba anuncios, que escriba publicidad pronto. Y bueno, de hecho ya seguro que existe, y si no existe, no tardarán en inventarlo. De todas maneras, también me parece, o sea, yo tengo la sensación, supongo que porque quiero creer en ello, y al final la vida consiste en creencias y en fes, tengo la sensación de que toda esta algoritmización y digamos, utilización del data y todo esto que sabemos, al final va a llevar a un lugar más arriba, pero común. Es decir, va a llegar a un lugar commodity, un lugar más o menos igual para todos. Y que finalmente, de nuevo, volveremos a aquello que siempre ha hecho sobresalir a cualquier humano en cualquier disciplina, que ha sido el talento. Es decir, yo tengo la sensación de que estamos en una etapa en la que todavía estamos aprendiendo a usar el data y por tanto todavía estamos en esa fase en la que tenemos mucha fe en que el data nos va a llevar a un estadio nuevo, que es verdad, pero creo que llegará un momento en que eso de nuevo se unificará. Es decir, si todo el mundo usa bien el data, todo el mundo llegará al mismo sitio. Es decir, con la metáfora que utilizabas tú del equipo de básquet, supongo que si sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, y el otro día me contaba, yo soy muy perico, y me contaba el tipo que está haciendo esto en el español, que decía, claro, si todo el mundo hace lo que tiene que hacer, el partido acaba 0-0. El partido depende de que alguien se equivoque o de que alguien haga algo que no estaba previsto, ¿no? Me imagino que, me fastidia decirlo, pero pues me imagino que es lo que hace Messi de vez en cuando, ¿no? Que de pronto se inventa algo que no estaba en los algoritmos, que no estaba en los papeles. Y eso es talento. Entonces, digamos, al final, tanto nuestro trabajo como yo creo que cualquier trabajo que tenga que ver con esto, dependerá de concentrar el máximo número de talento posible en el mismo lugar, trabajando junto para conseguir algo. Antes hablábamos, ¿no?, de que tenía la selección española de básquet, bueno, pues una concentración de talento de una generación concreta que por alguna razón, seguramente misteriosa, se concentró en un momento y en un tiempo determinados y hicisteis lo que hicisteis, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay que tratar de conseguir todavía hoy, ¿no? Es verdad que el data nos ayudará mucho, pero habrá que trascender. Yo sigo pensando que lo humano sigue estando por encima de eso, ¿no? No, y yo creo que está, bueno, más que claro, yo creo que al final muchas veces se pierde un poco, en este caso, me lo llevo un poco al deporte, se pierde un poco en el baloncesto el hecho de que no, este jugador es solo bueno haciendo esto porque los números me dicen que.
y al final luego tienes que unirlos con otros 4 jugadores en baloncesto en este caso, o otros 10 como comentas, y luego, bueno, si tienes a un Messi o tienes a un LeBron James o tienes a Pau Gasol, pues probablemente ayuden a que el otro equipo tenga que hacer mucho más, ¿no? Y porque tienes más talento, ¿no? Como bien has cometido, y creo que, como que has comentado, y creo que el talento es muy importante, ¿no? Yo creo que esa combinación de talento hace que todos crezcamos, y como has dicho, creo que lo hemos comentado al principio, creo que todo ese talento único de cada uno, en el que es capaz de aceptar cada uno su rol y hacer sus cosas, pues hacen que se crea un esto. Pero lo que no estoy seguro que podamos llegar es un poco al tema de influir, ¿no? Yo creo que has sido una persona, creo que en el 2016, ¿no? Fuiste una de las personas más influyentes de este país. Y al final yo creo que ahí es lo que tú acabas de decir del ser más humanos. No creo que por mucho que mejoremos o que avancemos con los datos, con la tecnología, con la inteligencia artificial, yo creo que hay una forma de conectar, de construir, de influir, que no tengo la sensación de que se pueda llegar ahí. Siempre va a haber ese factor humano que creo que es clave. Sin duda, sin duda. Y estábamos hablando de la unicidad y de la individualidad, pero ahora has dicho una cosa que me parece fundamental, es decir, tampoco es fácil, supongo que tampoco debe ser fácil cuando tienes un talento reunido que funcione como, te diría, como un organismo, ¿no? Es decir, aquí en Singular hemos hablado mucho de esa diferencia entre organización y organismo, ¿no? Una organización, hay equipos, por ejemplo, de fútbol que parecen organizaciones y que son perfectos y tal, pero que les falta ese punto de, pues eso, como de seres vivos, ¿no? de humanidad que de pronto aparece. Claro, me parece igualmente difícil que una vez reúnas a todo ese talento seas capaz de hacerlo funcionar de la manera precisa, ¿no? De la manera... A mí me sorprende, ¿no? Que de pronto un tipo buenísimo que funcionaba muy bien en un equipo cae en otro y de pronto es un desastre, ¿no? Y entonces de pronto lo sueltan porque no vale para nada y lo llevan a otro equipo y vuelve a ser el tipo que era. ¿Cuánto hay del ambiente, del tipo que te dirige? No sé, de tantas cosas que deben influir en eso, ¿no? Bueno, yo creo que tiene muchísimo que ver un poco todo, como dices. Yo creo que al final, y lo has dicho claramente, yo creo que llegamos a un momento en el que un organismo, este equipo que está vivo, en el que por supuesto que hay unas reglas, pero en lo que no puedes guiarte siempre por las reglas porque hay otro equipo delante, porque hay cosas que te llegan en el momento y tienes que saber improvisar, tienes que saber adaptarte, tienes que saber que igual en ese momento y en ese segundo no era el rol que estaba preparado, pero es que tu equipo te necesita en ese segundo, ¿no? Y yo creo, como dices, yo creo que para una empresa funciona o debe funcionar igual, que es lo que comentabas de estar vivos. Si al final seguimos todo el rato y siempre hago lo mismo, cuando nos llegan esos imprevistos, pues probablemente no seamos capaces de reaccionar. Creo que en un deporte de equipo, sobre todo, bueno, pues como dices, a veces lo que tienes alrededor no te ayuda a que saques lo mejor de ti mismo, ¿no? O que tu rol en ese equipo, por lo que sea, no funcione. Y no quiere decir que seas peor jugador ahora que lo eras ayer, ¿no? Que estabas en otro equipo. Pero sí que es verdad que el cómo te adaptas a ese nuevo entorno, a ese nuevo ser vivo, como quieras decirlo, creo que es clave. Yo creo que muchas veces las empresas, pues quizá esas estructuras tan, valga la redundancia, estructuradas, ¿no? Pues igual no hacen que puedan improvisar en momentos en los que un cliente, un producto, algo aparezca en ese momento y tengas que tomar esa decisión, ¿no? Y creo que, con esto que estás haciendo, creo que además el factor fundamental ahora es la velocidad, ¿no? Yo creo que seguramente esas estructuras de las que estamos hablando, más organización, tenían sentido en un mundo en el que las cosas iban más despacio, que se podían planificar de otro modo, que se podían programar de otro modo. Había una idea, digamos, más... Lo que te he dicho de la tele, ¿no? Que era un mundo más fijo, más claro, más evidente. Nosotros en publicidad sabíamos lo que teníamos que hacer, ¿no? Durante 50 años teníamos claro lo que teníamos que hacer. Yo creo que hoy se debe parecer más, el mundo se debe parecer más a un partido de baloncesto, a un partido de fútbol, ¿no? En el que de pronto aparecen circunstancias, que se lesiona a alguien, entra un tipo suplente del otro equipo que no conocías y que de pronto hace una virguería, que no sé qué, te expulsan a alguien. Es decir, cosas que ocurren y a las que tienes que reaccionar inmediatamente, ¿no? De ahí, digamos, yo creo que el talento, cómo organizar el talento, y también me imagino que hay un tema ahí que a mí siempre me ha interesado mucho, que es el liderazgo, ¿no? O sea, ¿a quién se sigue y cómo es el liderazgo hoy en los equipos, en los organismos, ¿no? No, y luego que el liderazgo, que muchas veces la gente siempre piensa en liderazgo en esa persona vocal que está todo el rato dirigiendo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Este es el líder de este equipo y muchas veces yo creo que ese rol de liderazgo muchas veces puede rotar en una jugada, en un cuarto, porque necesitas que esa persona está mejor ese momento, es capaz de hacer algo que hace que el resto de compañeros sean capaces de subir un nivel más, ¿no? Yo lo he comentado muchas veces, pero yo en mi puesto
no, igual no era el más vocal de todos, pero era capaz de conocer a quién tenía en la pista en ese momento y cómo hacerles ver, oye, te necesito que hagas esto ahora. Y había otros que necesitaban que le diera una voz y decirles, tío, que tienes que espabilar ahora, ¿no? Y el saber cómo manejar, cómo controlar a tu equipo, yo creo que es una forma de liderazgo importante y es una forma también que dentro de las empresas creo que es clave. Creo que tienes que saber qué es lo que está pasando, cuál es el objetivo final, cómo podemos llegar ahí, cuáles son los pasos a dar y luego conocerte, digamos, conocernos, ¿no? entre todos, porque al final esa es la importante. No todos somos iguales y no todos reaccionamos igual a esos cambios tan rápidos que pueden llegar en cualquier momento. Y es importante pues tener pueda ser el jefe, pueda ser tu compañero, pueda ser alguien que esté al nivel que sea dentro de esta estructura. Pero creo que es clave conocer a esa persona también para poder dar el máximo y que reaccionen en ese momento. Creo que tiene que ver con una cosa que a mí me obsesiona en mi trabajo, que es el rumbo, ¿no? Es decir, yo siempre les digo a mis clientes, yo no soy capaz de trabajar contigo si no sé muy bien hacia dónde vas o hacia dónde vamos, ¿no? Y es verdad que vivimos a tanta velocidad y en un mundo con tantísimos, digamos, hitos cortoplacistas, es decir, por ejemplo, las empresas que están cotizadas en bolsa, pues cada trimestre tienen que informar y cada día crecen. Y Amancio Ortega me dicen que cada día está pendiente de las ventas del día, a pesar de que a mí eso me parece un comportamiento estratégico, porque si cada día durante toda su vida ha estado pendiente de las ventas, quiere decir que eso es estrategia, ¿no? Pero sí es verdad que a mí me cuesta mucho trabajar para una marca que no entiendo cuál es el rumbo, ¿no? Incluso si puedo colaboro a tratar obviamente no me lo invento yo porque no es mi trabajo, pero sí tratar de, como espejo, así te diría, tratar de definir hacia dónde está yendo, porque si no es muy difícil reaccionar rápidamente a las cosas que ocurren. Es decir, yo me imagino que es como un barco, ¿no? Es decir, que tú sabes que vas allá y a lo mejor te viene una tormenta y tendrás que girar, tal, pero si giras porque hay una tormenta, si no sabes a dónde vas, pues te perderás, ¿no? Y eso yo creo que hoy a las compañías, por lo menos en mi trabajo, les ocurre mucho. Es decir, la idea de tienen un mensaje, pero tienen que lanzarlo en tanta cantidad de canales, a tal velocidad y con tanta cantidad de influencers por el medio y de portavoces y de prescriptores, que el mensaje se acaba o diluyendo, o fragmentando, o rompiendo, y por lo tanto, si el mensaje se rompe la propia marca, que no deja de ser la percepción que la gente tiene de esa compañía o de ese producto, ¿no? Entonces, creo que a pesar de lo que decimos de la velocidad y del cambio constante, nunca ha sido tan importante como ahora, precisamente por eso, tener un rumbo, ¿no? No, y luego el ser, yo creo un poco también tocar ahí el tema de ser ambicioso, de ser inconformista. O sea, el hecho de que aunque tengas... Tiene más que ver con la actitud, ¿no? Exactamente, yo creo que todo esto en conjunto pues haces que ese organismo, ¿no? Le das vida de verdad y es como cuando empiezas a ver que la gente esté en el puesto que esté, se siente identificado con una cultura, con algo que quieres crear en conjunto, pero porque estás mandando un mensaje o tienes un objetivo al usuario final, en el caso que sea, o el servicio que des a tu cliente. ¿Eso en un equipo, por ejemplo, os ocurría que de pronto teníais una manera de entender el básquet del equipo y que a lo mejor venía alguien muy bueno pero que no funcionaba y que era Eso ha pasado. Expulsado del grupo de alguna No. manera, naturalmente, digo, ¿eh? Pero... Sí, no, ha pasado muchas veces. Siempre se intentan y se habla, ¿no? De que, oye, pues vamos a fichar a otra estrella, ¿no? Y viene otra estrella y lo que decías antes de, ¿por qué este jugador que era buenísimo no encaja aquí? Oye, pues igual no encaja porque no ha sabido, ya no te digo aceptar las reglas, pero oye, es que jugamos en equipo, es que ponemos, este es nuestro objetivo, estos son los pasos a seguir. Y si nosotros intentamos dar 3 pases y tú cuando te llega a la primera la tiras, pues ya los demás estamos mal colocados, no podemos bajar a defender. No solo nos afecta en tu tiro, sino en todo lo demás, ¿no? Y ahí es un poco lo que al final es, bueno, lo puedes comparar con cualquier otra cosa. Al final, si alguien da un mal paso, al final el que vas a afectar va a ser el cliente si no estás dando los pasos adecuados, lo que todo el mundo está esperando de ti, ¿no? En este momento, ¿no? Y es, oye, son estos. Ahora, hay situaciones, si se está acabando la posesión, que tienes que tomarlo, ¿no? Y que darlo en ese momento, ¿no? Pero yo creo que es clave el estar todo el mundo con el mismo objetivo, las mismas formas, el saber, pero ha pasado muchas veces de, oye, ¿estás con nosotros o no? Porque al final ahora mismo eres muy bueno, tienes un talento increíble, pero tú solo no puedes ganar. Entonces, necesitas estos otros talentos, ¿no? Para hacer otras cosas y poder llegar a donde queremos llegar, que es dentro de 8 meses jugar la final y ganar una medalla en los Juegos Olímpicos, ¿no? Por ejemplo. Sí, está clarísimo eso. Yo de hecho, cuando al principio hablaba de que se suele hablar, siempre que me preguntan, me dicen, ¿una idea tuya? Yo siempre digo, no, es que yo ideas mías no he tenido, no he tenido ninguna, ¿no? Supongo que es lo mismo que os pasa a vosotros. Es decir, claro que he estado en un entorno y claro que a lo mejor he venido un día de la ducha, he venido con una idea concreta, pero luego eso
tiene que validarse, tiene que funcionar, tiene que contrastarse, tiene que producirse, tiene que hacerse, ¿no? Y a veces el trabajo más gris o el trabajo más oscuro es el más necesario para que la idea funcione, ¿no? Totalmente, o sea, es que los jugadores, muchas veces se habla de las estrellas, pero es que todos los demás que hacen cosas que igual el aficionado no lo ve, igual alguien que está en una compañía de 700 personas que hace el trabajo que parece más insignificante, pero es que sin ese no llegamos al objetivo final, ¿no? Yo creo que todo el mundo es importante. Y luego, es una pregunta un poco también súper directa de, bueno, ¿cómo gestionas luego que luego cada uno, cómo gestionas la creatividad de cada uno dentro del día a día, ¿no? Porque creo, bueno, te leía, ¿no? Que era un poco que nunca, que un ser, alguien creativo, ¿no? Como que es creativo todo el tiempo, ¿no? O que está todo el mundo, todo el rato haciéndolo, ¿no? ¿Cómo has gestionado tú esa creatividad que te ha llevado hasta aquí? ¿Cómo la sigues gestionando después de tantos años trabajando en Claro, esto? entiendo que te refieres a cómo gestionas a los otros. Claro, porque igual en ese momento tu creatividad tienes que ponerla Sí. un poco aparte para hacer que, bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Que estamos hablando un poco de ese llegar, ¿no? Al objetivo común, a ganar lo que sea, a dar la publicidad y la campaña al cliente y que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Yo siempre decía, medio en broma, pero muy en serio, que mi trabajo consistía en el management de susceptibilidades, porque es verdad que yo dirigía un equipo de gente muy brillante, muy talentosa, pero con muchas inseguridades que vienen con el talento, mucho ego, obviamente, porque sin ego es difícil enfrentarse a estos retos, mucha vanidad, inevitable, mucha necesidad de autoría, mucha necesidad de palmaditas en la espalda muchas veces. Entonces, es verdad, yo siempre he pensado que la gente con mucho talento administra eso y los equipos funcionan porque hay mucha generosidad. Es decir, normalmente he notado siempre que el talentoso, primero, admira y respeta más al talento del otro y es más generoso con el otro. Es decir, se regala más, se ofrece más, ¿no? Porque no tiene dudas de su propio talento. Entonces, en esa medida, digamos, no tiene que hacer el trabajo de aparecer como talentoso cuando no lo es, ¿no? Que ese es un trabajo que tiene que ver mucho con la política, ¿no? Y hay expertos en eso, es decir, hay expertos en aparecer en organizaciones, yo creo que más que en organismos, porque los organismos son menos mentirosos en esto, ¿no? En organismos, digamos, la vida emerge de una manera natural, ¿no? En cambio, en las organizaciones hay gente que es muy habilidosa en construirse, digamos, discursos propios que hacen que parezca que tiene una relevancia en el asunto cuando no la tiene, ¿no? Entonces, yo creo que hay un asunto de generosidad, hay un asunto que creo que es importante de liderazgo natural, es decir, la gente tiene que entender que tú mandas por alguna razón natural. Es decir, un poco, yo siempre he hablado del liderazgo de banda callejera, ¿no? Es decir, en las bandas callejeras manda o el más listo, o el que es más bueno con el cuchillo, o el que hace los planes mejor. Es decir, uno que ha demostrado que para lo que hay que hacer es el que mejor lo sabe hacer, ¿no? Luego cada cual a lo mejor es el especialista en lo otro, ¿no? Entonces, y luego yo creo que también una cosa que yo no sé cómo se explica, que tiene que ver con una cierta capacidad para entender en qué momento emocional está el otro, ¿no? Es decir, a mí no me costaba mucho, y yo supongo que eso es una cualidad que tengo y que a lo mejor no es tan normal, no me costaba mucho entrar en la agencia y darme cuenta de que había alguien que necesitaba un empujoncito, que necesitaba un proyecto bueno, que a lo mejor llevaba 3 proyectos que le habían fallado en las manos y que había que animarle o que había que darle algo, o que había que regalarle a lo mejor una idea sin que se diera cuenta, ¿no? Para que una buena pelota, no sé, yo me imagino que eso se debe pasar, ¿no? Que a este hay que darle un pase porque... Totalmente, y es lo que comentaba antes de que al final, durante un partido tienes que saber que a este si le doy una voz lo pierdo para los 3 próximos partidos y que a otro necesita una palmadita en la espalda porque es la forma en la que él se motiva y saber un poco, como dices, ¿no? Cómo no llevo 3 jugadas que no ha tirado, que no ha tocado el balón. Voy a mandar una jugada para él. E intentar que todo el mundo esté a lo mismo. Por eso, porque al final lo vas a necesitar en cualquier momento y no quieres perderlo porque, pues eso, porque no has tomado una buena decisión. Y eso te pasa pues, en medio de un campeonato, en el partido más importante, igual es en el partido en el que no hay más partidos después. Y lo Claro. tienes abajo, y es un tiempo muerto y te quedan 8 minutos y dices, bueno, pues es ahora o nunca. Y en ese momento, ese detalle de le tengo que dar un balón o tengo que darle una palmadita, te puede hacer cambiar llegar a tiempo a entregar un proyecto o a ganar ese partido, ¿no? Yo creo que eso es importante. Por eso, para mí, cuando comentábamos todo el tema de organismo y de compañías o de equipo, creo que el conocer
bueno, cuanto más a las personas con las que trabajas, por ese mismo motivo que acabas de decir, creo que es muy, muy importante para poder llegar, ¿no? Y Sí, creo que yo es supongo clave. que la convivencia, ¿no? Esa convivencia, el momento, muchas veces, siempre lo hemos dicho, ¿no? Que siempre solo sale empresa cuando el equipo, no sé qué, se va de cena para hacer equipo, ¿no? Sí. Y la gente lo hace como, parece que siempre o solo sale cuando van mal, o cuando se ha perdido un partido, o está cambiado el entrenador, pero realmente se hace muy a menudo y es en el momento en el que realmente conoces a la persona fuera del terreno, ¿no? De juego o de la cancha de baloncesto en este momento. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo sé cómo van a reaccionar, si tiene algún problema, lo que tú dices, entras y dices, tiene un mal día en casa, porque lo voy a necesitar más adelante, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Sí. Y bueno, y es ese management de susceptibilidades del que hablaba que tiene que ver mucho, mucho, mucho con lo emocional, ¿no? Y no sé cuándo lo oía a Ferran Adrià hablando le hacía una pregunta parecida, decía, reconocer el talento y trabajar con el talento tiene que ver exactamente lo mismo que con el amor. No es explicable, pero tiene que ver con esa sensación. A mí me preguntaban mucho, ¿tú cómo contratas? Porque tenía cierta fama de contratar a gente extraña que luego funcionaba bien, ¿no? Nunca lo he sabido, ¿no? Es una cuestión efectivamente que tiene que ver con el enamoramiento, como con cuando de pronto ves a un tipo y dices, yo me voy a hacer amigo de este tipo, ¿no? Había una cosa que decía Vigas Luna, que me parecía maravillosa, que decía, he llegado a un momento de mi vida que solo voy a hacer un proyecto, solo voy a trabajar con alguien con quien me iría a cenar. Y le decías, vale, decía, y que conste que he dicho ir a cenar, no ir a comer, porque no es lo mismo. Y es verdad, es decir, te puedes ir a comer con mucha gente, pero ir a cenar implica que tú ves a alguien y dices, este tío mola, ¿no? O este tío me interesa, ¿no? No, con nosotros es igual. Yo creo que hay gente que te das cuenta cuando pasan los años, nuevos compañeros, hay gente que ves que tiene talento. Y no sé, tú puedes entrenar más, pero hay cosas que no puedes entrenar, hay cosas que salen, que son naturales, como dices, y que no sabes muy bien por qué están ahí, y que todos, bueno, pues como hemos dicho, somos únicos, nacemos con algo diferente cada uno y cada uno intentamos aportar nuestro granito de arena pues a ese equipo, a esa compañía, pero sí que es verdad que hay gente muy especial. De todas maneras, yo te quería preguntar, Dime. ahora que dices esto, ¿también nos pasa que, por ejemplo, a mí me ha ocurrido alguna vez que me he enamorado del talento de alguien, desmesurado, o sea, yo soy un enamorado del talento, sobre todo el talento publicitario, me he enamorado del talento de alguien, he intentado que funcionara en el equipo porque el talento era desmesurado, pero no ha funcionado. ¿Y no ha funcionado porque no ha sido capaz de adaptarse al equipo o porque él Normalmente no era sí, capaz de trabajar? ¿No? normalmente sí, pero y es muy frustrante darse cuenta de que estás perdiendo un talento que tú quieres tener, que seguramente es irreemplazable, pero que no lo puedes hacer funcionar, por alguna No, razón, o que él no quiere funcionar, y es lo que hemos comentado antes, que te llega un jugador que es buenísimo, pero que no somos capaces de hacerle jugar con los otros 10. Y si no encaja, por mucho que lo intentas, y si él no quiere tampoco poner su parte y las dos cosas, a veces no solo que él no quiera, igual él quiere y oye, y no encaja por mucho talento que tiene, porque no es lo que necesitamos en ese momento, o creías que iba a funcionar Ya, pero de a mí forma diferente. eso siempre me ha hecho sentir muy culpable, ¿no? Como, digamos, como director creativo de un equipo, el no ser capaz, pero claro, me imagino que es inevitable, pero el no ser capaz de engranar las piezas a veces me ha hecho sentir muy culpable. O sea, me ha hecho sentir responsable, porque de hecho yo creo que es una responsabilidad del que dirige, ¿no? Sí, y ahí pasa un poco al entrenador muchas veces, ¿no? Que aparte de todo lo que hemos hablado, en este caso en un equipo tienes a alguien que dirige o que cambia, y siempre he dicho, ¿no? Que al final tú puedes estar, los 10 jugadores tienen que estar a lo mismo, y al final el entrenador es el que decide quién juega o quién no juega. Entonces eso no puede hacer que crear una tensión, ¿no? Que no sea, oye, este es tu rol hoy y mañana igual es diferente, ¿no? Y hay una responsabilidad, pero yo creo que como con cualquier cosa, si la comunicación es clara, si hay transparencia, si sabes cuál es el objetivo final, si sabes tu rol, bueno, vas avanzando, vas intentando mejorar, pero porque al final necesitas al equipo para llegar, ¿no? Es muy difícil hacer todo uno solo, ¿no? Sí, sí, Y al imposible. final nosotros hemos estado en miles de situaciones en las que hemos estado ahí, en que hemos ganado a veces y hemos perdido otras, ¿no? Y al final, bueno, sabes que has dado el máximo, sabes que has estado ahí, sabes que era una oportunidad que igual te has quedado a esto, ¿no? Pero cuando tienes al equipo funcionando a tope, pues bueno, creo que vuelves a trabajar con más ganas para intentar llegar a ese máximo Es nivel, verdad ¿no? que vosotros como equipo teníais esa peculiaridad, ¿no? De pronto aparecía alguien, ¿no? El día que no estabais finos la mayoría, de pronto aparecía alguien que no sabías por qué aparecía ese día, y supongo que tenía que ver con que vosotros le estabais haciendo aparecer, ¿no? En ese momento, ¿no? Y luego siempre hay el equipo que no puedes llegar, ¿no? Y esto te lo quiero preguntar porque he leído algo y me pareció interesante. Y nosotros, como equipo, hemos perdido algunos partidos, hemos ganado, pero hemos llegado a los Juegos Olímpicos.
y encima como este año tenemos Juegos Olímpicos, hemos perdido, tenemos 3 medallas, hemos perdido siempre contra Estados Unidos. Y te leía que decías que Estados Unidos, como siempre, en deporte, en los Juegos Olímpicos, ganaba siempre. Y me gustaría saber, y decías, ¿no?, que en el marketing, en publicidad, creatividad también. ¿Sigue siendo así? ¿Es por un tema de recursos? ¿Quiénes estarían en el podium, ¿no? ¿Quién tendría la medalla de plata o la medalla de bronce en este Juegos Olímpicos, ¿no?, del marketing, sí. de la publicidad, de la creatividad? Estados Unidos, o sea, pero sí tiene que ver con el volumen, es decir, tiene que ver con, en lo mío, estamos hablando de consumo, estamos hablando de economía de mercado, estamos hablando de vender y comprar. Nadie compra y vende como los americanos, son un montón de millones de personas, son un mercado extraordinariamente grande, una enorme cantidad de gente pensando y trabajando en publicidad. El 90% de la publicidad americana es espantosa, pero claro, lo bueno de ese mercado es buenísimo. Es buenísimo. Y por otro lado, es verdad que es el mercado pionero. Ahora, por ejemplo, en el momento que nos hemos transformado en un negocio como todos tecnológico, pues claro, la tecnología está allí. Es decir, bueno, no conozco China como mercado, pero me temo que no es un mercado, para lo mío, que tenga que ver con la, digamos, con la competencia y con la diferenciación y con la economía de mercado. Es decir, no es un mercado capitalista libre, ¿no? Y por tanto yo creo que no tiene esa cualidad, no tiene esa habilidad. Seguramente tampoco a los orientales les interesa demasiado seguramente ese asunto, ¿no? Entonces sí, es Estados Unidos por apabullamiento, ¿no? Yo creo que es lo mismo que ocurre, me imagino que debe ocurrir con el básquet, ¿no? Que hay tantísimos jugadores buenos que al final cuando juntas 10, dices, claro, es que Alguno tiene que salir, claro, ¿no? esto es O sea, impresionante. es como... Si hablamos de determinadas especialidades, pues los argentinos son buenísimos contando historias cotidianas y en eso son los mejores, los ingleses son los más sofisticados, los más inteligentes, hacen la publicidad más de mayor nivel, los españoles somos buenísimos improvisando, es decir, siempre nos hemos adaptado. ¿Seguimos siendo los reyes de la improvisación? En publicidad, desde luego. O sea, aparece algo nuevo y lo adoptamos inmediatamente, lo sabemos utilizar inmediatamente y conseguimos un nivel medio de brillantez rapidísimo digamos, de gran calidad. Luego los nórdicos tienen una determinada manera de entender el humor, por ejemplo, que es solamente suya y que eso lo hacen ellos bien y nadie más. Los asiáticos, tailandeses, por ejemplo, están locos y tienen una manera de contar muy diferencial y muy propia. Los japoneses también, pues, en fin. Para tu carrera, para tus campañas, para tus ideas, ¿te han ayudado? O sea, digamos, te han dado ideas o has intentado... Todos estos tipos de visiones al final son publicidades tan diferentes o creatividad tan diferente. ¿Has sido siempre tu propia idea? No. ¿Te ha podido inspirar este tipo de campañas o de tipos de gente? Yo creo que, bueno, me imagino que os pasaba igual a vosotros, pero yo creo que se aprende copiando. Entonces, yo he aprendido durante muchos años tratando de ser como los americanos y los ingleses, sí. Copiando descaradamente, ¿eh? Y bueno, cada vez haciéndolo mejor hasta que al final hay un momento en que encuentras que a lo mejor tienes una voz propia, ¿no? Empiezas a encontrar, hombre, pues yo soy bueno en esto y soy malo en esto, quizá tendría que quitar lo malo, tendría que ir destacando lo que sé hacer mejor, y entonces de ahí va emergiendo un estilo más personal, ¿no? Es decir, sí, pero me he pasado la vida copiando y todavía hoy si veo algo que me gusta, trato de aprender y la manera de aprender es copiar. Por lo menos en mi caso, no sé si a vosotros os pasa lo mismo. No, en nuestro caso sería, yo me estoy viendo, cuando eres pequeño, ¿no? Te vas a, que lo hemos hecho todos, me imagino que tú lo hacías con lo tuyo, pues, o escribiendo, tomando la nota, o dibujando, y nosotros igual es con ese balón imaginario, ¿no? De ese jugador de la NBA, pues Michael Jordan, Kobe Bryant o quien sea, en el que te las pasas entre las piernas, ¿no? Y giras y al final acabas tirando a la papelera de tu casa, a la algo en la cocina, y al final es verdad, vas copiando esos movimientos hasta que sale ese, en este caso salió ese José Calderón que tenía pues una forma de jugar que era diferente a cualquier otra, ¿no? Pero sí que es verdad que al principio tú miras y nosotros vemos vídeos miles de scout, ya para luego cuando eres profesional, porque estás haciendo scouting de tus compañeros o de tus rivales, ¿no? Pero al principio, al final, lo que ves es lo que quieres hacer, ¿no? Y tú quieres ser ese que 3, 2, 1 y mete la canasta en el último segundo, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos hecho un poco todo. Y ahora que dices esto, yo pongo muchas veces de ejemplo el básquet y creo que tiene que ver con lo que me has preguntado, ya me doy cuenta. Hay una serie de cosas que se tienen que automatizar.
¿no? Es decir, hay una serie de... Tú no tienes que pensar que botas la pelota, no tienes que pensar que te mueves de una manera determinada, tienes que pensar que haces este gesto, porque si piensas no puedes desarrollar tu juego. Entonces me imagino que en lo mío también ha sido lo mismo, es decir, yo he tenido que automatizar determinadas cualidades, ¿no? De escritura, de conceptualización, de lo que sea, hasta que al final eso ha permitido, el que fuese automático, el que lo hiciese sin pensar, ha permitido que emergiese mi propia personalidad, ¿no? Pero hasta que no tienes eso, es imposible que salga lo otro, porque no tienes las cualidades técnicas necesarias para desarrollarlo, ¿no? Totalmente. Y sabes cómo cuando te das cuenta, por ejemplo, en baloncesto, al final, no, he estado entrenando esta última semana y he entrenado este movimiento. Y de repente vas a ver el partido de ese chaval que está entrenando y que le has enseñado ese movimiento y él ya lo tiene pensado, ¿no? Le pasan el balón y hace ese movimiento. Claro, ese movimiento, si tienes a 3 tíos delante tuya, no lo puedes hacer porque no hay espacio, ¿no? Y es lo que dices del automatizar. Al final nosotros entrenamos y intentamos entrenar todos los movimientos posibles para que los tengas en ese repertorio en tu cabeza para poder reaccionar, y volvemos un poco a todo lo que hemos hablado, en ese segundo, porque surge algo que te hace que en vez de girar a la izquierda tengas que hacer un giro a la derecha o te vengan a robar el balón y te la tengas que pasar entre las piernas, ¿no? Y yo creo que todo esto es bueno, ahora que me he pasado a este lado de jugar al otro lado del balón, digamos, por decirlo de alguna forma, pues sí que me doy cuenta que hay muchas cosas que son muy similares en otro tipo de equipos, en una compañía, en una empresa o en cualquier sector, ¿no? En el que me estoy cruzando, que al final hay muchas similitudes y que muchas veces desde fuera, yo creo que como aficionado ahora, no se ve, porque estamos muy centrados solo en la parte de este es mi equipo, este es mi jugador o esta es... y solo ver un poco lo que, bueno, lo que es el deporte o lo de fuera, ¿no? Sin ir mucho más o en todo lo que lleva, ¿no? El llegar a ese momento o a ese jugador a llegar a ese partido tan importante que todo el mundo está viendo, ¿no? Sí, seguro. O sea, yo creo que al final casi todo se parece mucho, ¿no? O sea, hay un filósofo que me encanta, del que soy groupie, casi diría, más que fan, que se llama José María Esquirol, que dice que claro, la filosofía, digamos, trata de pensar en lo fundamental, ¿no? Dice que cuando te acercas a lo fundamental, a lo radical, a la verdad, a la que solo te puedes aproximar, porque la verdad nadie sabe cuál es, casi todo es sinónimo, ¿no? Casi todas las palabras son sinónimas, porque al final hay 4 conceptos, ¿no? Entonces yo sí creo que efectivamente, o sea, un organismo, equipo de básquet, un organismo, departamento creativo de agencia de publicidad, un organismo singular, consultora, o carpintería, o cocina, o lo que sea, al final debe tener en la base, en lo radical, en lo fundamental, debe tener bastantes parecidos, ¿no? Bastante... Pues yo, nada, creo que con esto que acabas de decir, creo que hemos resumido un poco todo lo que hemos estado hablando. Sí que tengo una pregunta más, y es, Venga. sin saber, aunque igual lo sabes porque hemos estado hablando, pero como no sabes quién es el siguiente invitado que va a estar sentado donde estás sentado, me gustaría que le lanzaras una pregunta. ¿Qué te gustaría preguntarle a esa persona, a esa chica, a ese chico que va a estar aquí sentado en el número 2 de Unique? Es difícil. A mí me surgen las preguntas cuando vamos hablando. Es decir, hemos ido hablando y me ha parecido, digamos, la curiosidad. Te aparece la curiosidad de pronto, ¿no? Así que sin saber quién y sin saber de qué hablaréis y de qué podríamos hablar, se hace complicado. Pero Algo que te gustaría... a mí me interesa, lo que te he dicho antes, muy particularmente la idea de, digamos, en un mundo que va tan rápido, tan disperso, tan fragmentado, tan fractal, la importancia del rumbo, ¿no? Sea quien sea y se dedique a lo que se dedique, preguntaré si el rumbo es importante en su trabajo, ¿no? Perfecto, pues nada, lo haré. Ha sido un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Se me ha hecho cortísimo. No sé, ni siquiera, a mí también, no sé si ha sido mucho, poco tiempo, pero me lo he pasado genial. He aprendido muchísimo y enhorabuena por tu carrera, porque... Ya te he dicho que no, te doy las gracias antes porque ya te he dicho que no siempre tienes la oportunidad de dar las gracias a alguien que te ha hecho pasar tan buenos momentos en la tele, ¿no? Así que muchas gracias. Igualmente.